Buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos por su asistencia. Sé que hay 12 personas que están anotadas para hacer preguntas. El tema económico, podemos estar aquí muchas horas conversando de él. Yo voy a tratar de hacer una introducción lo más directa, concreta, sobre las propuestas que vamos a hacerle al país, a todos los venezolanos. El día de hoy venimos con soluciones, propuestas. El país está clamando por soluciones a los problemas y ese es el motivo de este encuentro con ustedes, periodistas de medios nacionales e internacionales. No es común que yo dé ruedas de prensa, como ustedes lo saben. La última rueda de prensa fue en el mes de enero. Estamos todos los días en la calle, en un trabajo en la calle, pero siempre hay que buscar espacio para la razón de nuestro trabajo, que es que el país pueda salir adelante, que nosotros tengamos soluciones a nuestros problemas y que los venezolanos podamos vivir mejor y vivir tranquilos. Yo voy a empezar, me voy a permitir leer, a ver si a algunos de los presentes acá les suena esto que yo estoy leyendo. Dijo alguien un tiempo atrás: en este camino del proceso bolivariano era crucial superar el desafío del 7 de octubre de 2012, así como las elecciones del 16 de diciembre de ese mismo año. Se trataba de la consolidación del poder político como un objetivo esencial para la fortaleza de la revolución y para la apertura de una nueva etapa del proceso. La superación se consiguió con un gran sacrificio y con un esfuerzo económico y financiero que llevó el acceso y uso de los recursos a niveles extremos que requerirán de una revisión para garantizar la sostenibilidad de la transformación económica y social. ¿Saben quién dijo esto? El exministro Jorge Jordani, responsable de la economía durante muchos años de quienes hoy están en el poder nacional. Jordani reconoce que se perdieron 25.000 millones de dólares por el SIDME. Dijo que por ese mecanismo se fueron del país 25 millardos de dólares y señaló que hubo asignaciones de divisas por las cuales el sector privado importó chatarra, aunque admitió que en sus señalamientos no se escapan las empresas públicas y petroleras. ¿Por dónde quiero yo iniciar? ¿Quién es el responsable de la crisis hoy en Venezuela? Señores periodistas, aquí no hay ninguna guerra económica, aquí no hay un imperio que pretende invadir a Venezuela, aquí no hay un aumento desmedido del consumo de los venezolanos, aquí no hay colas para comprar comida porque los venezolanos tienen mucho dinero. Aquí lo que hay es una gente en el poder que despilfarró, se robó la mayor bonanza petrolera en la historia de nuestro país. Aquí nosotros los venezolanos no podemos confundir
ni dejarnos manipular de cuál es la razón por la cual nosotros llegamos a esta situación. Porque el motivo de la declaración hoy de salirle, digamos, a todo lo que hoy está pasando en nuestro país, es que aquí, si yo le pregunto a todos ustedes, le pregunto a los camarógrafos, si aquí a ustedes les alcanza el sueldo que ustedes tienen, todos me van a decir, si yo le pido aquí que me levanten la mano de quién no le afecta la crisis o quién le alcanza lo que gana, aquí nadie va a levantar la mano. ¿Cierto o no? Cuando nosotros vemos, y ahí quiero hacer una introducción. Nosotros estábamos ayer en el kilómetro 31 de la Panamericana. Para que algunos se ubiquen. Eso es la vía ya, bueno, falta un tiempito para llegar al límite entre Miranda y el estado de Aragua hacia Tejería. Y ahí la mayoría de la gente lo que le pregunta a uno es, Capriles, ¿tú crees que esto llegue a diciembre? Los precios suben toda la semana, el pollo está más caro, la carne está más cara. Cada día, digamos, vemos la situación más difícil. ¿Tú crees que esto llegue a diciembre? Nosotros tenemos que hacer que llegue a diciembre y que llegue al año que viene. Porque la salida a esta crisis no la estamos buscando nosotros en una explosión social, ni la estamos buscando en Maiquetía. La salida de esta crisis la tenemos que buscar nosotros con los recursos que disponemos y tomando las acciones que haya que tomar. Porque el plan que tiene este gobierno, y ahí donde yo quiero contextualizar para ir a las propuestas, el plan que tiene este gobierno es no hacer nada. Ese es el plan económico del gobierno nacional, no hacer nada. Es una indiferencia indignante. Y yo no vengo hoy a hacerle el trabajo al gobierno. Nosotros no somos quienes tomamos las decisiones económicas en el país. Yo lo que quiero es que la gente tenga claro, en primer lugar, por qué llegamos nosotros a esta crisis. ¿Qué fue lo que pasó en el país? No para quedarnos en la nostalgia de lo que pasó, sino para que no vuelva a ocurrir más nunca en nuestra Venezuela y para que nadie también pueda a usted manipularlo. Es importante que usted sepa por qué nosotros llegamos a esta crisis. Llegamos a esta crisis porque los recursos que había en nuestro país se los gastaron, se los robaron para mantener el poder político. ¿Y cuál es el trabajo de un gobierno? ¿Qué aspiran ustedes de un gobierno? ¿Qué aspiran los venezolanos que me puedan ver en este momento? ¿Qué aspira usted de un gobierno? ¿Qué aspira? Le pregunto a ustedes, ¿qué aspiran ustedes del gobierno? Que les dé bienestar. Esa es la aspiración que tiene cualquier venezolano de un gobierno, bienestar, tranquilidad, que a usted le alcance el dinero, que usted pueda ir, ahorita veníamos, José Guerra y yo veníamos hasta acá, si ustedes vieran en el camino, nosotros venimos de Bellomonte para llegar hasta acá al Rosal, pasamos por el Bicentenario de las Mercedes, ustedes vieran la cola que hay a esta hora en el Bicentenario. Y eso se repite en todo el país. ¿Por qué llegamos a esta situación? Eso tenemos que tenerlo claro para poder avanzar, porque si no nos vamos a quedar en donde quiere el gobierno que nosotros nos quedemos, en que aquí no se haga nada. Ver qué pasa. Quizás el gobierno lo está haciendo adrede, promoviendo un escenario de conflictividad en el país de cara a un proceso electoral que lo tienen perdido. Es probable que esa sea la decisión, pero esa no es nuestra decisión. Y nosotros, repito, venimos acá no a hacerle el trabajo al gobierno, porque algunos pueden decir, deja que el gobierno se hunda. Nosotros tenemos la responsabilidad frente al futuro del país, frente a las generaciones de nuestro país, de salvar la República, de salvar el país, de salvaguardar los intereses de los venezolanos. Y esa es la razón por la que estoy yo hoy aquí. No es una aspiración,
No es que estamos buscando un voto, no, el país está en este momento en una situación de emergencia. Es una emergencia la que hay en Venezuela. Porque usted tiene semana tras semana, usted tiene un aumento de los precios, usted tiene una hiperinflación. A los que les gusta hoy sacar cuentas o tener cuentas o evaluar los indicadores económicos, en Venezuela hoy hay una hiperinflación sumada a una recesión económica. Y no me voy a meter no voy a dar aquí una clase económica. Te estoy diciendo unos conceptos que detallan claramente la situación que hay en el país. Hoy tenemos a la fecha, ustedes no la manejan oficialmente, nosotros la manejamos extraoficialmente. Hasta el mes de junio, 74% de inflación. 74% de inflación. Que me diga alguien si eso no es una hiperinflación en el primer semestre del año. A eso súmele usted la situación de escasez. Solamente en la ciudad de Caracas, que es la zona menos golpeada por la escasez en el país, estamos hablando más de 60% de escasez. Solo en Caracas. Imagínense cómo será la situación en Guasdualito, afectado por una emergencia producto de las lluvias. Entonces, estamos en una situación de emergencia y el plan del gobierno no puede ser no hacer nada, la indiferencia o la descalificación. Y eso es lo que yo quiero hoy, estimados periodistas y todas las personas que tengan la oportunidad de vernos. Nosotros venimos acá pensando en Venezuela, pensando en nuestra patria, pensando en las próximas generaciones, pensando qué va a pasar. Esta semana termina el año escolar, ¿cómo va a ser ustedes, periodistas que tengan hijos? La preocupación, les aseguro hoy, de muchas de ustedes es cómo van a hacer, que probablemente tienen la oportunidad de que su hijo estudie en una escuela privada, cómo van a hacer para pagar la matrícula, cómo van a hacer para pagar la lista de útiles escolares. Una de las muchachas que trabaja con nosotros, que tiene un hijo pequeño, me dijo que van a proponer algo para el tema de los útiles escolares. La lista, fuimos a pedir, ¿cuánto nos cuesta? La lista nos cuesta 34.000 bolívares. Un par de zapatos para un niño chiquitico, digo, unos zapatos de niño, deportivos, hechos en el país, me refiero confeccionados en el país, porque la materia prima es de afuera. ¿Saben cuánto cuesta? 8.000, 9.000 bolívares. Un par de zapatos, que usted puede decir le dura al niño, dependiendo de la calidad, le puede durar al niño el año escolar. Saque usted el pantalón, el uniforme, vaya cada quien haciendo cuenta. Entonces, nosotros frente a eso, ¿qué hacemos? Lo hemos discutido un grupo de periodistas. ¿Volteamos para otro lado? ¿Jugamos a la teoría del caos? ¿O levantamos la bandera, subimos nuestra voz, todos los venezolanos, para llegar a diciembre, para después de diciembre, por supuesto, iniciar el año 2016, también con planteamientos de soluciones económicas? Las propuestas que yo traigo hoy son a diciembre, es para terminar el año, ante una emergencia económica que tiene el país. Hay una situación de emergencia hoy en Venezuela. Esa es la realidad. Y esto no se cambia tapando las cifras. Esto no se cambia escondiendo la realidad o tratando de esconderla. Esto no pasa por censurar a los medios, censurar a los periodistas. Esto pasa por tomar acciones. ¿Podrá el gobierno tomar acciones? Bueno, nosotros levantamos las propuestas. Ojalá las tomen por el bien de la República, por el bien de nuestra patria. Mire, 74% de inflación en lo que va de año. La inflación más alta del mundo. 74%. No hay ningún país en el planeta que tenga la inflación de Venezuela. La inflación de alimentos. El año pasado, estoy hablando precios, alimentos con precios regulados, para que no salgan a decir que es que ellos protegen la soberanía alimentaria, que ellos protegen el bolsillo del pueblo venezolano. 102% cifras oficiales el año pasado de inflación de alimentos. Ahí lo estoy pasando para que ustedes lo puedan ver en las pantallas.
bancas internacionales hablando de cuánto va a ser la inflación al cierre del año, algunos bancos internacionales hablando de 172% de inflación al cierre del año. De acuerdo a cómo va el primer semestre del año, la inflación en Venezuela puede cerrar en 200% este año. 200% de inflación. ¿Qué dirá el señor Merente, por ejemplo? ¿Qué dirá el ministro de la Economía? Esto es en Venezuela, compañero. Esto no es al otro lado del mundo, esto es en nuestra patria. Ahí tienen ustedes una cifra, el salario mínimo, que de la fuerza trabajadora aproximadamente el 70% de los que tienen empleo formal ganan salario mínimo. 70%. O sea, estamos hablando de la mayoría de los trabajadores en el país. Probablemente algunos de los que están aquí ganan salario mínimo vivo, está cerca del salario mínimo en su ingreso. Gana algunos de repente los que están aquí 8.000 bolívares. Salario mínimo no llega a 8.000 bolívares, pero probablemente aquí algunos ganan 8.000 bolívares. Bueno, compañeros, mire el costo de la canasta alimentaria. La barra roja es la canasta alimentaria normativa y la barra azul es el salario mínimo. Cuando ustedes ven, en el año 2012, año electoral, eran otras condiciones la del país, el esfuerzo extremo para preservar la revolución, para llegar al 7 de octubre del año 2012, el año del mayor gasto público en la historia de Venezuela, 60.000 millones de dólares, solamente en la campaña electoral se gastaron 12.000 millones de dólares, el esfuerzo extremo del que hablaba Giordani para preservar la revolución, el poder político, no para defender a los venezolanos, únicamente para mantenerse en el poder. El salario mínimo estaba ligeramente por encima de la canasta alimentaria. Ya eso se acabó. El salario mínimo en Venezuela no alcanza para cubrir la canasta alimentaria. Seguimos. ¿Por qué el INE esconde la cifra de la canasta alimentaria normativa? Ahí vamos al otro tema. No se publican más las cifras. Se acabó la publicación de cifras. Voy a pasar rápidamente. Esto se le voy a dar una copia a cada uno de ustedes para que tengan las cifras exactas de lo que aquí estamos hablando. Ahí tienen ustedes el Producto Interno Bruto per cápita. Estamos en los niveles del año en que yo nací en el año 72. Estamos, mire, a los mismos niveles. Cumplí el sábado 43 años, que hace 43 años. Los que nacieron en el 70, 45 años. Estamos en los mismos niveles que inicio de los años 70. Después, vayamos a la situación de escasez de divisas. Gobierno importará productos de higiene personal. Venezuela anuncia importación masiva de alimentos, alza las importaciones. Bueno, no se olviden cómo nos metieron una cadena de radio y televisión para decir en diciembre pasado que habían llegado las aceitunas. Que llegaron las aceitunas importadas. Toda una economía dependiendo de las importaciones. Y ahí voy al tema. Con $1 millón, todo esto le estoy poniendo en el contexto para después aterrizar en las propuestas. Hacia allá vamos. Con $1 millón, fíjese, si el sector privado en Venezuela dispusiera de $1 millón, mire, ¿cuánto pudiera producir en términos de la comida para el pueblo venezolano? 2.6 millones de kilos de comida, mientras que la importación, el gran negocio también del gobierno, es con $1 millón el gobierno trae 0.55 millones de kilos de comida. Vean la correlación.
¿Cuánto pudiéramos hacer con la producción nacional y cuánto podemos hacer con la importación? Sigo. El sector privado, hay una lámina anterior, perdón, que habla de la situación hoy. Consecomercio aseguró que las importaciones han descendido el 80%. No solamente lo que rinde importar, sino además que se acabó la producción nacional porque no se le dan las divisas. Ya van a ver ustedes las deudas que hay. Las divisas hoy son insuficientes y han descendido las importaciones. Consecuencia directa tiene la escasez. Seguimos en la siguiente. Deudas con proveedores, allí tienen ustedes. Estamos hablando de una deuda acumulada de unos 14.158 millones de dólares y ahí tienen ustedes, un momentico para mostrar, alimentos, automotriz, química y plástico y salud, como las grandes prioridades de los sectores de la economía. Vengo hoy a hablar de lo que, porque el gobierno también, además de su plan económico, que es no hacer nada, tienen otro plan, que es sacar un decreto. Cada cosa que el gobierno no sabe cómo hacer, crea un consejo presidencial. Hay inseguridad, crea un consejo presidencial. Hay problemas en no hay las medicinas del hospital, un consejo presidencial. Todos los consejos presidenciales para aquello de que se quema. La grama seca. Bueno, esto que está acá son donde nosotros queremos poner la mirada. La gente no puede, o que el gobierno venga dentro de su plan no hacer nada, es pasar un decreto y que diga, bueno, hay problemas hay cola, decreto que se acaben las colas. Así es que maneja el gobierno las cosas. Nosotros no podemos decirle a la gente que para que se acabe la escasez deje de comer, o que la gente enferma no se enferme. La gente tiene que comer y la gente se enferma y hay que atenderla, porque ese es el trabajo de un gobierno, darle bienestar a la gente, darle bienestar a la población. Vamos a ver la siguiente. Aquí se hablan algunos de los sectores. ¿Cuánto es la deuda que hay con el sector farmacéutico? Noticias que han aparecido en los medios de la prensa. Esto no son cifras que nosotros hemos inventado, son cifras que cada uno de los sectores lleva minuciosamente. Aquí están. ¿Cuánto es la deuda con los proveedores en la parte de alimentos, en la parte farmacéutica? Vamos a la siguiente. Mire lo que fue durante el boom petrolero, cuánto recibimos en nuestro país. Ningún país que pertenece a la OPEP, ningún país petrolero del mundo hoy está en la situación de nuestra Venezuela. Me refiero para que no vengan ahora a decir que es que no, llegamos a esto, toda la deuda, señor Giordani, el señor Giordani, toda la deuda que hay hoy en Venezuela es de este gobierno. No vengan ahora a echarle la culpa a la Cuarta República. Es que ahora vengan estos brillantes intelectuales del gobierno a querer echarle que esto es un problema heredado de la Cuarta República. No, todo lo que estamos hablando hoy aquí es consecuencia de este gobierno. Todo es deuda de aquí, todo es deuda del señor Giordani y la lista de los que están con él. Es que ahora Giordani no es que ahora venga o otros que advirtieron, que dijeron, no, ustedes son los que endeudaron la República a estas consecuencias, a este nivel. Mira el boom petrolero, como 800.000 millones de dólares entraron a nuestro país. Aquí tienen las exportaciones petroleras, cómo se acabó en el país las exportaciones no petroleras. Nos convertimos, que vienen ahora a decir que el problema somos el rentismo. Somos más rentistas hoy que nunca en la historia de Venezuela. El doble discurso, la doble moral. Vamos a la siguiente. Las reservas internacionales,
palo abajo, raspando la olla, como dirían, dándole palo a las reservas internacionales. Mire dónde están las reservas internacionales, cuánto han caído las reservas internacionales, cuánto ha caído la inversión extranjera, cuánto cayó. Año 2014, 88% cayó la inversión extranjera. Es decir, no vienen recursos de otros países a nuestro país a invertirse, a generar divisas que hacen falta para cubrir importaciones y para todo lo que sabemos. Y después, para ir finalizando con este diagnóstico, otra de las grandes mentiras de este gobierno, sobre la cual nosotros tenemos que, aquí es donde está el centro de todo, que es la pobreza. Todo tiene que girar en torno a superar la pobreza en nuestro país. Todo, absolutamente todo. Todas las políticas económicas en el país tienen que tener como centro la superación de la pobreza. Aquí tenemos la situación de la pobreza año 98, aquí tenemos la situación de la pobreza año 2014. El año 2015 va a ser el año de mayor crecimiento de la pobreza en nuestro país. 2015, este año que está en curso. Este que está en el mes de julio, todavía falta. Aquí estamos. La pobreza en Venezuela está exactamente en el mismo punto que cuando arrancó la mal llamada revolución. Hicimos así, subimos, o sea, me refiero, bajamos pobreza y volvimos a subir la pobreza. Aquí estamos. Es una gran mentira decir que hoy en Venezuela hay menos pobres. Estamos en la misma cantidad de pobres que cuando arrancó la mal llamada revolución. Ese juego de palabras que hay permanentemente, que todos los recursos, que protegen el dinero del pueblo. No, señores, estamos en la misma situación de pobreza. Y, por supuesto, el INE tampoco publicó la cifra de pobreza del año 2014. Aquello de esconder la cifra. ¿Qué hacemos en este escenario tan complejo? ¿Cuáles son las propuestas que nosotros le hacemos al país? ¿Cuál es yo les digo, el punto central de un gobierno? El bienestar de la gente, el bienestar del pueblo. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Lo primerito. Que nosotros le proponemos al país. Lo primero, el punto central sobre el cual vamos a trabajar. Lo primero es la recuperación del ingreso de ustedes, muchachos de la Cámara, la recuperación de su ingreso y por lo tanto ustedes probablemente sostén de familia, la recuperación del ingreso de su familia. ¿Qué proponemos nosotros? Un incremento, en primer lugar, un ajuste del salario para todos los trabajadores en el país. Yo voy a hacer las propuestas y probablemente las preguntas, porque no es lanzar cosas sin tener el respaldo para decirlo. No es que venimos acá en una lista de deseos. Son realidades que son soluciones hoy, que podemos alcanzar. Nosotros le proponemos a toda Venezuela, para todos los trabajadores, un 50%, en este momento un 50% de ajuste lineal del salario de todos los trabajadores venezolanos, públicos y privados, 50%. Ustedes dirán, ¿por qué 50%? Porque es incluso para compensar. Si la inflación a junio va en 74% y estamos hablando que el año pudiera terminar en un 200% de inflación, usted no le puede decir a ningún trabajador venezolano que termine el año con un 200% menos en su ingreso, porque al final esa es la inflación. La inflación se devora lo que usted tiene en su bolsillo. Esto es para ajustar
para en este momento aliviar la carga que tienen los trabajadores en el país. 50%. Para aliviar, digamos, para que el trabajador pueda sentir en este momento un respiro. Estamos hablando de la mitad del país, de las personas económicamente, digamos, con posibilidades de ser productivas. Bueno, estamos hablando que la mitad está un poquito, ahí está, tiene un empleo formal. La otra mitad tiene un empleo informal, sobre el cual también vamos a trabajar. 50%. Esta semana nosotros terminamos el año escolar. Yo voy a hablar de las propuestas, insisto, después voy a la parte de financiamiento. Este año termina, ahorita, esta semana termina el año escolar. Ya les hacía yo un comentario al respecto por la importancia para nosotros el tema de la educación. Un país sin educación es un país que no va a tener futuro. La educación para nosotros, lo hemos dicho en muchas oportunidades, es lo más importante. Nosotros estamos proponiendo que se cree de forma inmediata un fondo que estamos calculándolo. Este ha sido un trabajo que hemos hecho de horas con distintos economistas. Este es un trabajo, no es un trabajo que debo yo decir único de parte de quien está hablando, sino este es un trabajo que yo quiero agradecer además de todas las personas que han contribuido con sus ideas y sus planteamientos. Nosotros estamos planteando un fondo de útiles escolares, un fondo para la educación, para atender el regreso a clases, que hay que hacerlo ya, de 250 millones de dólares, que pudiéramos estar abarcando unos 9 millones de estudiantes. 250 millones de dólares que vayan destinados. ¿Por qué hablo en dólares? Porque no estamos hablando de llamar al señor Merente y decir al señor Merente que prenda la maquinita del Banco Central, como hacen todos los días, para que imprima bolívares. Eso no es lo que nosotros estamos hablando, de recursos no inflacionarios. Porque hasta ahora todo ha sido resuelto con prende la maquinita, imprime bolívares. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, como mucha gente, la cantidad, como hoy la mayoría del dinero circulante que hay en la calle son billetes de 100 bolívares. Ya usted, el billete de 5 bolívares ya prácticamente usted no lo ve. Bueno, yo cargaba una moneda por aquí. ¿Qué hace usted con esto? ¿Ah? Mire, ¿qué hace usted con un bolívar hoy? Un bolívar. ¿Usted sabe los billetes más baja denominación para qué quedaron? ¿Sabe para qué quedaron? Para lo único que quedaron, para pagar la gasolina. Irónicamente. Esto, mire, más vale el material que la denominación. Un bolívar. ¿Se acuerdan del bolívar fuerte? Bueno. Usted lo encuentra en la calle tirado en el piso. Me pasó en estos días. Caminando un bolívar y no lo van a recoger. Para que usted vea, eso jamás, nunca. En el tema de escasez y producción, ¿qué proponemos nosotros de inmediato? Estamos hablando en el área de alimentos, 293 empresas que están paralizadas. Empresas que fueron expropiadas por el gobierno. ¿Qué proponemos nosotros? La devolución de todas las empresas que fueron expropiadas y están paralizadas. Necesitamos que todas las empresas, aquí tengo una lista, no la voy a leer porque es larga, de todas las empresas que fueron, estoy hablando de harina precocida de maíz, café, azúcar, margarina, lácteos, arroz, entre otros rubros.
Empresas expropiadas. ¿Qué proponemos nosotros? La devolución o la entrega a los trabajadores en el caso de empresas que hayan sido expropiadas y pagadas, donde sea imposible la devolución para ponerla a producir a sus antiguos propietarios. Los trabajadores, motivar a los trabajadores a poner esas empresas a producir. Lo cierto que en manos del Estado están paralizadas, o aquel caso de aquellas empresas expropiadas y no pagadas, la devolución inmediata de todas las empresas expropiadas. Estamos hablando 293 empresas paralizadas y 14 conglomerados de producción. ¿Qué más proponemos nosotros? Revisión inmediata de todos los convenios donde hay envíos de petróleo con descuentos que llegan al 100%. ¿Qué hace una persona que está en una situación de presupuesto que no le alcanzan los recursos, el ingreso no le da, o quedó desempleada? ¿Qué hace una persona cuando está en una situación como esa? ¿Qué es lo primero que hace? El dinero que tiene, dejar de regalarlo. Nosotros no podemos seguir regalando el petróleo. Todavía se sigue regalando el petróleo en nuestro país. Ha caído el monto, estamos hablando más de 2.000 millones de dólares. Llegó a ser 7.000 millones de dólares. Ha caído el monto porque ha bajado el precio petrolero, el precio del barril de petróleo. Pero se sigue regalando. ¿Qué proponemos una persona qué es lo primero que hace? Dejar de regalar el dinero, dejar de regalar el petróleo. A cuenta de que esta ha sido la diplomacia, una diplomacia petrolera para tener apoyo internacional. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Apoyo internacional o necesitamos resolver la comida y las medicinas de los venezolanos? Entonces, revisar de inmediato todos los convenios y los descuentos que hay detrás de los convenios petroleros. Segundo, ¿qué hace una persona también que se queda sin recursos? Salir a cobrar lo que le deben. La deuda nuestra, la deuda que tenemos, está por el orden ¿tú la tienes allí, José? Perdón, por favor. Sí. 9.500 millones. Ok. Nosotros tenemos de deuda aproximadamente casi 10.000 millones de dólares que le deben a la República por lo que han sido estos convenios de muy buenas condiciones para otros países en el tema petrolero. Casi 10.000 millones de dólares. ¿Cuándo vamos a salir a cobrar las deudas? Y que no ocurra lo que hemos visto en el caso de República Dominicana, en el caso también de Uruguay recientemente, que es, bueno, una condonación de la deuda. ¿Quién le dijo a Nicolás Maduro que él tiene el derecho de decirle a otro país, bueno, mira, me debes tanto y yo te regalo tanto y págame tanto? Como muchas otras cosas, activos, el oro, que se están liquidando para buscar recursos. Entonces, nosotros proponemos, bueno, cobrar esas deudas. ¿Cuándo se van a cobrar esas deudas? Y después voy a 2 puntos más. Si usted tiene deudas, ¿cuáles son las condiciones de pago de esas deudas? ¿Qué va a hacer Venezuela con la deuda externa? ¿Qué va a hacer este gobierno para el mes de octubre, cuando viene el vencimiento de las obligaciones con respecto a nuestra deuda externa? ¿En qué condiciones estos señores endeudaron al país? En las peores condiciones de cualquier país en el planeta. No hay, digamos, una deuda más onerosa en términos de lo que debe ser lo que pagamos nosotros de interés, todo lo que significa poder hacerle frente a la deuda externa, como la contrajo este gobierno afuera.
sea, este gobierno endeudó el país en las peores condiciones. ¿Existe la posibilidad de mejorar las condiciones de pago de esa deuda? La República lo hizo unos años atrás. Estamos hablando más de 6.000 millones de dólares que hay que pagar en el mes de octubre. 6.400 millones de dólares. Y el año que viene son más de 10.000 y el año 2017 son más de 10.000 millones de dólares. Deuda, nada para traer alimentos, nada para traer medicinas, nada de eso. Entonces, todos esos recursos no inflacionarios, me refiero, estamos hablando de divisas, dólares, a eso sumarle unos nuevos endeudamientos que está anunciando el gobierno de 5.000 millones de dólares con China y unos 5.000 millones de dólares también que dice que vendrían de los rusos. Estamos hablando de 10.000 millones de dólares más. Cuando ustedes me dicen todas esas deudas que estamos proponiendo nosotros, el pago inmediato de todas las deudas que hay con el sector de alimentos, de medicinas, de transporte que hay en el país. Ahí tienen ustedes las cifras que se las puse antes. El ajuste de salario es 50%, estamos hablando aproximadamente, se requieren unos 2.000 millones de dólares para poder hacerle frente. Y después muchos de ustedes me pudieran decir, bueno, pero un ajuste salarial no genera una mayor presión sobre el tema inflacionario del país. Yo ahí les diría, ahí vamos al tema del tipo de cambio y el tema que tiene que ver con la unificación cambiaria. El peso del salario en el costo, digamos, en el producto que usted va a vender, el salario no representa ni el 20%. Si usted ajusta el ingreso, porque al final, repito, ¿cuál es el trabajo de un gobierno? Generarle bienestar a la población, darle tranquilidad a la persona, recuperar el poder adquisitivo de los venezolanos para que puedan ganar bien, comer bien y dormir tranquilo, que ha sido un planteamiento que nosotros hemos hecho recurrentemente, porque ese es el objetivo del gobierno, ese es el objetivo nuestro de estar aquí. Si usted ajusta el salario, pero usted facilita todo lo que tiene que ver con el tema de las divisas para que el sector productivo nacional produzca, créame que el impacto que va a tener en los precios un ajuste salarial, incluso pudiéramos hablar de una cifra mayor, incluso. No quedarnos en un 50%, sino un 50% ahora y pensando en la posibilidad de hacer otro ajuste antes de que termine el año, para hacerle frente a la inflación, porque la inflación se come el salario de todos ustedes aquí. En Venezuela los precios suben por el ascensor y el salario sube por la escalera. Esa es la realidad. Usted va a comprar un cartón de huevo. ¿Cuánto le cuesta un cartón de huevo? 600 bolos puede estar la semana que viene. 600 bolívares, cartón de huevo. ¿Cuánto costaba a inicio de año? Ahora, a inicio de año, el salario se ajustó igual que lo que ha subido, por ejemplo, un cartón de huevo, o lo que ha subido los productos, porque además, ustedes lo pueden ver aquí, estas cosas que se le filtran al gobierno. Aquí tengo yo, internamente del gobierno, reporte de producción de la Vicepresidencia para la Seguridad y Soberanía Agroalimentaria. Por ejemplo, aquí está, mire, leche en polvo, porque además lo toman de mamadera de gallo, ¿no? Esto les parece, esto a ellos les da risa, esto lo convierten en un chiste, ¿no? Esto lo convierten en un chiste, a mí no me parece gracioso. Leche en polvo, precio máximo de venta al público, 70 bolívares el kilo. Ellos mismos, precio en puntos de venta, alcanza los 350 bolívares. Pollo beneficiado, entero, precio máximo de venta al público, 65 bolívares. Precio en punto de venta máximo, 350 bolívares. ¿Dónde está la verdad? ¿La verdad es la Gaceta o la verdad es la calle? La verdad es la calle, la que ustedes viven. Harina de maíz, aceite, aquí están todos los productos. Arroz blanco, café molido. Café molido, 46.66. El precio máximo en la calle, 3.80 el kilo.
Esta es la realidad. ¿Cómo se resuelve esto? Produciendo. ¿Qué se necesita para producir? Hay que darle la materia prima al sector productivo del país. ¿Cómo le facilitamos? Hay que darle las divisas. ¿Dónde están las divisas? ¿Dónde están los recursos? Ahí le estoy diciendo dónde podemos conseguir recursos para llegar a diciembre. Esto es hasta diciembre. Y después dejar una gran interrogante. ¿Qué se va a hacer con la deuda externa de nuestro país? ¿Qué se va a hacer con los 6.000 y tantos millones de dólares, 6.400 aproximadamente, que hay que cancelar en octubre? ¿En qué condiciones va a seguir endeudada la República? ¿Las condiciones más onerosas perjudicando a los venezolanos? ¿O existe alguna posibilidad de cambiar las condiciones y de tener mejores condiciones para los venezolanos? Y después, y con esto termino, estos préstamos y estos recursos y todo este dinero, ¿en qué lo va a invertir el gobierno? Estábamos sacando otra cifra ahorita, más de 11.000 millones de dólares que ha gastado el gobierno fuera de las exportaciones petroleras en estos últimos meses. ¿Dónde está ese dinero? Viniendo ayer, escuchaba por la radio, concierto con no sé cuántos artistas internacionales. Esta semana hay un concierto, no sé dónde es, en la radio, todo el día en la radio. Ya va, las divisas en Venezuela son para traer artistas internacionales o son para la comida, para las medicinas. Porque lo que nosotros no podemos permitir como venezolanos que nos duele nuestra patria es que el dinero que entre a nuestro país, el gobierno lo vaya a utilizar, los 5.000, 10.000, 12.000, 14.000 millones de dólares que aquí están, ¿cómo los podemos distribuir? El gobierno los vaya a utilizar para la campaña política. Porque si nosotros no decimos y presionamos, para allá van los reales. No vamos a ver medicinas, no vamos a ver comida, no vamos a ver nada de eso. Viniendo para acá, José le decía, pasábamos por el Ministerio de Servicios Penitenciarios. ¿Cuánto cuesta cada camioneta que anda un alto funcionario del gobierno? ¿Usted sabe cuánto cuesta? Porque además, otra cosa que nosotros rechazamos es esta pretendida dolarización de la economía. La dolarización de la economía termina siendo, o sea, al más pobre lo termina siendo más pobre. Una camioneta de esas cuesta, porque además se la venden en dólares, $100.000. ¿Cuántas camionetas de esas tiene el gobierno? ¿Cuántas? Bueno, empezando por Nicolás Maduro. Ahí lo ve el ejemplo. De ahí para abajo todos igual. ¿Cuánto cuesta toda la parafernalia que ha montado este gobierno? ¿Cuántas divisas se nos van allí? El despilfarro del gobierno, la corrupción, reconocido por ellos mismos. Un diputado que va de la Comisión de Finanzas en la Asamblea Nacional que dijo que, igual que el exministro de Jordán, 20.000 millones de dólares reconoció que se habían robado en empresas maletín. ¿Cuántos se han robado? Eso también tiene que cambiar en el país. ¿Dónde está la lista de empresas que recibieron dólares a 6.30? El cambio a 6.30, quienes preguntan del cambio a 6.30, el cambio de 6.30 es un tipo de cambio del cual se benefician los enchufados, la gente, el entorno del gobierno, son los que se benefician de 6.30. Por eso está el problema del tema cambiario, que el tema cambiario ha sido el mayor antro de corrupción que ha habido en la historia de nuestro país, lo que ha pasado con el tipo de cambio en nuestro país. Aquí tenemos que ir a una unificación cambiaria. ¿Cuál es el tipo de cambio? Ahí pasa por un acuerdo nacional, por una discusión con los sectores productivos del país. Esa es la forma, no hay otra. Bueno, como les dije al principio, podemos estar aquí horas hablando del tema económico. Aquí está una propuesta para llegar a diciembre, que la resumo en mejorar ya el ingreso de los trabajadores y reactivar la producción nacional y empezar ya a entregarle las divisas a todos los sectores productivos del país, que permita reactivar la producción nacional y que eso además permita a la economía no formal del país tener la posibilidad también de ver un ajuste en su ingreso favorablemente. Si no hacemos nada, que es la teoría del gobierno, Venezuela está llegando a un punto de una conflictividad sumamente peligrosa que no queremos nosotros.
Nosotros hemos dicho hasta el cansancio que el camino que queremos para Venezuela es un camino democrático, constitucional, pacífico y electoral. Para el año que viene tendremos otro escenario si los venezolanos hacemos lo que tenemos que hacer, porque el año que viene tendremos una nueva Asamblea Nacional y el año que viene una nueva Asamblea Nacional podrá traducir todo esto en términos ya de exigencias legales para el gobierno. Ya no dependerá de la voluntad del gobierno. Ya el gobierno no podrá decidir si compra medicina o lanza un satélite al espacio, otro satélite más. Va a tener que comprar las medicinas. O va a tener que darle a los laboratorios, a quienes producen en el país, en vez de ir a hacer negocios a otros países e ir a gastar los reales en otros países, es dárselo al sector productivo nacional, que como yo les he demostrado en la parte de alimentos, es claramente más favorable darle los recursos al sector productivo nacional que ir a buscar la comida, el producto terminado en otro país. Ahí está el ejemplo. Ahí está, clarito. No es, la matemática es exacta. Ahí está el cálculo.